Tengan el mejor momento cuando estén observando este video. Esperemos que esta crisis debido al coronavirus rápido sea solucionada. Lamentablemente se prevé que va a ser por algo de tiempo que tengamos que llevar las clases así. Pero bueno, la vida tiene que continuar y tenemos que seguir trabajando. Muy bien. Lógica matemática. Muy bien. La lógica matemática es la rama precisamente de estudio de pensamiento lógico que vamos a tener en la matemática. Vamos a partir de sentencias que pueden ser o verdaderas o falsas, que estas se van a llamar proposiciones. Muy bien. Entonces, escribamos de primero qué es el objeto de esta sesión. Muy bien. Son aquellos argumentos que pueden ser verdaderos o falsos. Muy bien, veamos. Las hojas de los árboles. Podemos tener este ejemplo. Las hojas de los árboles son verdes. Muy bien. Podemos aquí enunciar algo. Esto puede ser verdadero o puede ser falso. Depende del contexto en que estemos hablando. Está la posibilidad que las hojas no sean verdes, pero para esto tenemos que ya unirlo con otra proposición precisamente. Pero las hojas de los árboles son verdes y esto simplemente va a ser verdadero. Muy bien. Como les digo, depende del contexto que estemos hablando, también podemos hablarlo de que es falso, suponiendo que estuviéramos viendo hojas ya que no están en los árboles, ¿verdad? Pero para ello tenemos que especificar mejor. Muy bien. La pelota tiene forma de cubo. La pelota tiene forma de cubo, pues esta la podemos señalar como falsa. Nosotros conocemos cualquier pelota que es esférica o esferoide. Indudablemente, entonces aquí esto lo podemos negar. Entonces esta va a ser una proposición falsa. Muy bien. ¿Qué es lo importante de enunciar precisamente esto de las proposiciones y podernos enunciar que van a ser o verdaderas o falsas? Porque nosotros simplemente con simbología podemos determinar si cuando dos proposiciones se unen, esto puede ser verdadero, puede ser falso o pudiera ser cualquiera de los dos valores siempre y cuando conozcamos las condiciones de estas dos proposiciones. Bueno, para esto nosotros utilizamos lo que llamamos tablas de verdad. Y las tablas de verdad es la unión de dos proposiciones. Antes de continuar con esto, tengo una proposición, pero también puedo tener una negación de esa proposición. Por ejemplo, la pelota tiene forma de cubo, es falso, pero también puedo colocar la pelota no tiene forma de cubo. Entonces, si observamos, precisamente la palabra no, con esta proposición estamos negando la de arriba. Entonces, haciendo que precisamente la pelota no tiene forma de cubo sea verdadero. ¿Por qué? Porque la pelota nunca va a ser cúbica. Muy bien, entonces aquí podemos colocar que esta proposición es verdadera. Muy bien. Continuando con esto, vamos a tener unión de dos proposiciones.
vamos a tener, por ejemplo, está lloviendo y hace frío. Muy bien. ¿Por qué se dice de que aquí hay una unión de dos proposiciones? Precisamente es, hace frío, puede ser verdadero, puede ser falso. Está lloviendo, puede ser verdadero o puede ser falso. Pero si vemos, ya podemos tener varias situaciones jugando con los valores que tengan estas proposiciones. Muy bien. En un día soleado, está lloviendo, fuera una proposición falsa. Pero en un día de invierno, nosotros podemos considerarla como verdadero. Hace frío, en un día de verano va a ser falso. Y en un día de invierno va a ser verdadero. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos una combinación que va a depender de cómo valga, de cómo se comporte una con la segunda. Muy bien. Para esto tenemos operadores lógicos. Vamos a borrar esto que no nos va a interesar. Para esto vamos a tener operadores lógicos. Muy bien. Una proposición la podemos simplemente reducir a una expresión, ya sea con un número o con una letra. Específicamente, siempre se enseñan que se va a hacer con una letra, pero vamos a ver, conforme vaya avanzando la clase y posiblemente no en este video, que tenemos que recurrir a números también para poder identificar las columnas de comportamiento de cómo se puede distribuir lo que estamos enunciando. Muy bien. Vamos a tener operadores lógicos. Entonces, esta teoría, yo les había esto que la escribieran con un video, pero lo vamos a repasar y por favor necesito que lo vuelvan a escribir. Recuérdense que al finalizar todo este proceso que está llevando de cuarentena, también de aislamiento que estamos teniendo, vamos a tener que rectificar muchos de estos temas, pero para ello, para que tengan derecho también a recuperar lo que se pudo haber perdido en su momento, es necesario que ustedes dejen constancia de que sí trabajaron. Muy bien. ¿Qué son los operadores lógicos? Los operadores lógicos son aquellas palabras que van a enlazar dos proposiciones. Y cuando tenemos enlazada dos proposiciones, o va a ser verdadero o va a ser falsa, la unión de estas dos proposiciones. Y esta unión también la podemos enlazar con una tercera proposición y así sucesivamente. Esto es lo que se conoce como operadores lógicos. Hay 4 operadores lógicos que vamos a tener que trabajar. Y esos son los primeros que vamos ahorita a explicar. Vamos a poner de primero conjunción. Muy bien, ¿qué es la conjunción? Es la unión de dos o más proposiciones con el operador lógico y. Unión de dos o más operadoras o más proposiciones es la unión de dos o más proposiciones con la palabra y. Y esta unión es verdadera si las dos son verdaderas. Muy bien. ¿Cómo podemos visualizar esto? El fuego quema y da luz. Si observamos, aquí está el operador, vean.
Entonces, nosotros tenemos aquí dos proposiciones. La primera, el fuego quema. Muy bien. Y la segunda proposición es da luz. Muy bien. Como nosotros conocemos precisamente la especie de cada una de las proposiciones, yo puedo colocar que esto es verdadero y que esto es verdadero. Muy bien. La unión de estas dos proposiciones es verdadera si las dos son verdaderas. Entonces yo lo que puedo decir que esto va a ser verdadero. ¿Entendido? Muy bien. Por favor, como les digo, van tomando nota. Ustedes conocen precisamente que esto resulta. Entonces, aquí podemos afirmar precisamente que es verdadero. Muy bien. Ya tenemos el concepto de conjunción. Disyunción. Muy bien. ¿Qué es la disyunción? Pues es aquella que las dos proposiciones se unen cuando su operador lógico es la palabra o. Es aquella que su operador lógico es la palabra o. Muy bien. Y esto se sabe que es falso si las dos son falsas. Muy bien. Veamos un ejemplo precisamente donde las dos cosas son falsas. La moneda de 5 centavos, es grande y la moneda de 25 centavos es pequeña. Perdón, aquí es O, porque estamos trabajando con la disyunción. ¿La moneda de 5 centavos es grande o la moneda de 25 centavos es pequeña? Nosotros sabemos por nuestro contexto del tamaño de monedas que la de 5 centavos es muy pequeña y la de 25 centavos es grande, comparada con la de 5 centavos. Muy bien. Entonces, yo sé que para esta proposición, esto es falso. Mi operador está aquí. Y la moneda de 25 centavos es pequeña. Esto es falso también. Vamos a componer esto con otro color para que lo visualicemos. Entonces, la primera es verdadera y la segunda es, perdón, la primera falsa y la segunda es falsa. Si está con el operador lógico O, entonces esto es falso. ¿Ya? La unión de estas dos con el operador lógico O es falso. Muy bien. Implica. Se le puede llamar también condicionante, porque para que una se cumpla debe cumplirse la otra, ¿ya? O sea, esta como la escribimos. Es la unión de dos proposiciones con el operador lógico. Sí, puntos suspensivos, porque entre estas dos palabras es donde está la primera proposición.
para poderse unir con la segunda. Es la unión de dos proposiciones con el operador lógico sí, puntos suspensivos, aquí es donde va la proposición 1. Coma. Entonces, y viene la segunda proposición. Muy bien. Esta yo sé que la primera es verdadera y que es falso. Si la primera es verdadera y la segunda es falso. Muy bien, veamos. Una proposición que no se pueda, que no sea condicionante, podría ser en el día hay luz solar. Sí, en el día hay luz solar. Entonces se ve oscuro. Muy bien. Nosotros sabemos que esto es falso totalmente. Si en el día hay luz solar, verdadero. Entonces se ve oscuro, es falso, porque no se va a ver oscuro, sino que se va a ver todo más claro, ¿verdad? Entonces esta unión nosotros la podemos situar como falsa porque no sucede así. La segunda es falsa. Muy bien. Entonces en esta tenemos esta es verdadera, esta es falsa. Entonces esto es totalmente falso. La unión de estas dos es falsa. Muy bien. ¿Dónde están nuestros operadores lógicos? Están en sí y en entonces. Ahí es donde tenemos los dos operadores. Perdón, el mismo operador, pero la primera palabra va en la primera proposición y la segunda palabra en la segunda proposición. Muy bien. Tenemos la implica. Y tenemos doble implica. Es la unión de dos proposiciones con la frase sí y solo sí. Muy bien. Y esto yo sé que va a ser verdadero si las dos son verdaderas y las dos son falsas. Muy bien. Si las dos son verdaderas, es verdadero. Si las dos son falsas, es falso. Muy bien. Vamos a hacer ejemplo aquí con esto. El día solo, el día tiene 32 horas. Sí y solo sí. Muy bien.
El día tiene 32 horas, sí, solo sí se ve el sol de color verde. Esto nosotros sabemos que las dos son falsas completamente. Muy bien. Entonces, el carácter de doble implica o doble condicionante es que para que una sea verdadera, o sea, para que una se cumpla, se tiene que cumplir la otra. Y en primer lugar, veamos en las dos vías. El día tiene 32 horas, en primer lugar, no se cumple. Pero esta condicionante también es porque la segunda es falsa totalmente. Entonces, esto es falso y esto es falso también. ¿Dónde tenemos el operador lógico? En esta frase. Muy bien, vamos a marcarla. Ahí está nuestro operador lógico y esta sentencia es falsa y es falsa. Muy bien, hagamos la que ahora es verdadera, como ejemplo. Muy bien. ¿La mano tiene 10 dedos? Sí, solo sí es mano de humano. Muy bien. Aquí hay algo interesante. Vamos a dejarlo en el contexto que precisamente nos vamos a referir solo humanos, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que hay 10 dedos en la mano. Y si vemos 10 dedos en una mano, nosotros sí podemos asegurar que pueda ser la mano de un ser humano. Entonces, estas dos, esta es verdadera y esta es verdadera. Muy bien. Ahora, estos son los cuatro operadores lógicos que debemos de visualizar y tener el concepto bien claro. Ahora, vamos a eliminar esto ya que está el concepto teórico. Ustedes se recuerdan en su libro también está un apartado de lógica. Por favor, lo observan, lo leen. Muy bien. Entonces ahora vamos al tema tablas de verdad. Muy bien. La tabla de verdad va a ser aquella representación de dos o más proposiciones que están enlazadas. Pero vamos a utilizar primero que cada proposición le vamos a asignar una letra o un valor, simplemente para reducirlo, para reducir el manejo matemático de esta proposición. Bueno, muy bien. Entonces la tabla de verdad es una tabla donde están todos los posibles valores que intervienen con dos proposiciones. Es aquella donde están todos los posibles valores verdaderos o falsos que pueden tener dos proposiciones al operarse juntas. O sea, al escribirse juntas o al hablarse juntas. Muy bien. Entonces, mucho ojo cómo construimos la tabla de verdad. Muy bien. Vamos a tener una tablita, algo interesante aquí. Cada proposición se le asignará una letra. Por nomenclatura se empieza con una P, una Q, una R y una S, si fueran cuatro proposiciones, pero vamos a trabajar solamente proposiciones de P y Q. Esto es algo importante de marcar. P, Q, R, S, no importa cuál de las letras la vayamos a identificar, pero
Lo que quiere decir es de que una va a ser la letra P va a ser una proposición, la letra Q va a ser una segunda proposición, por lo menos para poderlas diferenciar. Entonces, regularmente vamos a trabajar con P, Q y con R. Vamos a trabajar cuando ya tenemos tres proposiciones, pero vamos a trabajar por el momento solo con dos para que precisamente aprendamos cómo se hace la tabla de verdad. Muy bien. Entonces, una tabla de verdad, vamos a tener una proposición una proposición P y se va a unir con una segunda. Muy bien. Algo importante. Conjunción. Para la conjunción, que sería I, se usa el símbolo vamos a dibujarlo. Hay un carácter especial en la computadora, pero vamos a hacerlo así. Ese es el símbolo que se utiliza para la conjunción. Miren. Es una V invertida, ¿verdad? Así es como vamos a identificar la conjunción. Muy bien, esto es importante porque aquí vamos a saber cómo vamos a trabajar la unión de estas dos proposiciones. Muy bien. Disyunción. Este es el O. Se usa el símbolo. Y aquí es una V normal. O sea, este es el símbolo que se va a utilizar. O sea, cuando hablemos de conjunción es este símbolo. ¿Ya? Es de recordar que es un símbolo, no una letra. Ese es un símbolo. ¿Sí? Para implica o sea, si la primera proposición, entonces la segunda proposición. ¿Ya? Para esto vamos a usar una flechita en esta forma. Entonces, esa es el símbolo, una flechita con doble línea, ¿verdad? Apuntando hacia la derecha. Tiene que ser hacia la derecha, ¿sí? Y doble implica, o sea, doble condicionante. Este viene así. Sí y solo sí. Muy bien. Para esto vamos a usar una flechita, pero con doble punta. Como una flechita de doble vía. Ese es el símbolo de la doble implica, la doble flechita. Muy bien. Así es como vamos a identificar los símbolos. Entonces, por favor, muy importante que los anoten y que se los memoricen, porque va a ser necesario